ahora vamos a analizar el nuevo hombre para poder identificar y hacer un resumen de todo lo que hemos venido hablando. El nuevo hombre es según Cristo. Por eso acá está Adán y acá está Cristo. Dios no ve, si yo me arrepentí en Cristo, entonces Dios no me mira a mí, a Mari. Dios me mira en Cristo, por Cristo, a través de Cristo y para Cristo. Eso vamos a entender. Y vamos a ir a la primera cita y luego finalizamos las citas y hacemos un compendio general. Romanos 8, del 1 al 2. Nos dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, o sea, conforme al viejo hombre, conforme a los vicios, a los deseos, a los impulsos, a las fornicaciones, adulterios, toda esta parte, sino conforme al Espíritu de Cristo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, de vida en Cristo Jesús, no fuera de Cristo, en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuál era la ley del pecado y de la muerte? Pues que básicamente aquí, por consecuencia, ya estamos muertos y perdidos. Estamos condenados porque no podemos salvarnos. Entre Adán y Cristo hay un gran abismo que no puede ser salvado, superado, pasado por nosotros humanamente. Tiene que venir Cristo y hacer el puente. Él lo hizo en la cruz, para que nosotros podamos volver a ser nuevamente hijos de Dios, adoptados. Estando perdidos por el puente de Cristo, podemos pasar a estar en Cristo para salvación. Romanos 6, del 3 al 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Quiere decir que para nosotros poder pertenecer a Cristo y ser en Cristo, lo primero es entenderlo. Entender que estamos en bancarrota espiritual, que hemos pecado, aunque no seamos Adán, que comimos directamente del fruto, nuestra naturaleza y en nuestra humanidad solo hay pecado. Aunque seamos buenas personas, siempre hay en nosotros deseos impuros, intenciones del corazón, odios, aborrecemos a veces a nuestros semejantes, queremos tomar justicia por nuestra propia cuenta, tenemos sueños inmundos, tenemos pensamientos malos, etcétera, etcétera. Y la mayoría de veces somos buenos solo porque obtenemos un beneficio, aunque digamos lo contrario. Esa es la naturaleza humana. Entonces venimos a Cristo, nos arrepentimos de nuestro pecado, reconocemos nuestra maldad, nos arrepentimos y creemos en el sacrificio de Cristo en la cruz, que me quita todos mis pecados. Al yo hacer eso, soy bautizado, sellado con el Espíritu Santo y soy bautizado juntamente con Cristo. Quiere decir que como Cristo murió en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día, así cuando nosotros venimos a Cristo, somos crucificados juntamente con Cristo, aunque al principio no lo entendamos, morimos juntamente con Él, de lo cual una señal clara es el bautismo por inmersión en agua. Por eso el bautismo real, cristiano, verdadero, es por inmersión en agua, por sumergirnos en el agua, porque es un tipo del sacrificio de la sepultura de Cristo, para luego que salimos del agua es como si hubiéramos resucitado a un nuevo hombre, a una nueva creación, ya no según Adán, sino ahora según Cristo. Y ahí empieza la verdadera transformación del cristiano. Empieza a aborrecer lo malo, a desechar lo malo. Lo que antes hacía ya no lo hace. Y todo lo que ahora hace, lo hace para Dios. Aún en su trabajo, con su familia, con su esposa, con su marido, con su comunidad, etc. Refleja a Cristo y ya no al viejo Adán. A veces es algo rápido, a veces es un proceso, pero es algo progresivo.
algo que se nota, algo que se hace manifiesto. Vamos a Efesios 4:24. Y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Y el versículo 23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Cómo? Por la palabra de Dios. Nuestra mente es renovada porque todo inicia en la mente. Cuando nuestra mente es renovada, eso hace vida, toma vida en nosotros, ese conocimiento de la palabra de Dios, y nos lleva a cada vez ser más vestidos del nuevo hombre en el sentido práctico, en el sentido de la vida humana, porque nuestro hombre espiritual ya fue cambiado una vez y para siempre por medio de nuestra fe en Jesucristo. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, a Dios, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que oye mi palabra y cree al que me envió, no vendrá a condenación, porque ha pasado de muerte a vida. Vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Primera de Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Quiere decir que la primera evidencia de haber pasado de muerte a vida, verdaderamente, porque hay muchas personas que creen que andan acá, pero están acá, que creen que están vivos, pero están muertos, porque van a una iglesia, porque hicieron una oración de fe sin entenderla, sin verdadero arrepentimiento, por pasar del paso, porque me emocioné, etc., pero sin un entendimiento real, y están acá creyendo que están acá. Eso es fuerte y es terrible, y hay que verificarnos y examinarnos a nosotros mismos si realmente estamos acá. Por el Espíritu Santo podemos orar que Dios nos revele si estamos acá o todavía estamos acá. Y si sentimos que estamos acá, a repetirnos y creer que estamos acá. Y pedir que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros para convencernos, ya no solo de pecado, sino ahora de justicia en Cristo Jesús. Porque, como ya decía, la primera evidencia es el amor. El fruto del Espíritu Santo inicia en amor. Si yo no amo, sino que odio, que aborrezco, ahí hay un problema y debemos examinarnos a la luz de la palabra. Filipenses 3:9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, no por la justicia por las obras, lo que ya decía, aunque haga cosas buenas, puedo estar siendo condenado si no he creído en Jesucristo. Entonces, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, o sea, por obedecer los mandamientos de la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Vuelve y lo confirma por si las dudas. Entonces, ser hallado en Cristo. Como ya dije, Dios solo nos ve en dos hombres. O estamos en Adán o estamos en Cristo. En Adán todos mueren. En Cristo todos somos vivificados, los que creemos en Él. Entonces, ser hallados en Cristo, como miembros de su cuerpo, como dice la palabra, ser hallados en Él. No por obrar y hacer cosas, de ir, de venir, de servir, de ayudar, no, sino por la fe en Jesucristo. Y luego las obras de esa evidencia vienen como consecuencia de que ya soy salvo. Como leíamos en Génesis, Abraham creyó en Génesis 15, 5 y 6, creyó y le fue contado por justicia. Y luego 2 capítulos después, el 17, viene la obra que era la circuncisión en los hombres, como señal de que esto ya se había cumplido. O sea, no la circuncisión antes de esto, sino la circuncisión después de este. La circuncisión era evidencia de que esto ya se había cumplido. Bien, lo mismo sucede acá. Las obras, las buenas obras, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, vienen como consecuencia de ser hallados en Cristo. No son requisito para arrepentirme y venir a Cristo.
Es cuando estoy en Cristo que eso se hace manifiesto. Entendamos eso, por favor. Gálatas 3:14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Para que en Cristo Jesús recibiésemos por la fe la promesa que le fue dada a Abraham. Como las estrellas del cielo será tu descendencia. 1 Corintios 15:45. Así también está escrito: fue hecho el primer Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante o espíritu que da vida. En Adán es un alma viviente, un alma pensante, racional, viviente. Pero en Cristo Jesús, en el postrer Adán, el espíritu que da vida, el espíritu vivificante. Efesios 2:4-6. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y lo explica: por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Entonces hagamos un repaso y entendamos. Podemos ser buenos o malos, bien y el mal. Si no estamos en Cristo, estamos igualmente perdidos y condenados. Por buenas obras nadie será salvo. Gálatas está escrito del principio al fin en que por obras, aunque obedezcas la ley, te circuncides, honres a tu padre, pretendas amar a Dios sobre todas las cosas, pretendas amar a tu prójimo como a ti mismo, etc., estás en bancarrota espiritual, estás separado de Dios, muertos igualmente buenos y malos. Pare de contar, ahí no hay que apelación, ahí no hay que posiblemente, si esto, si aquello, no, estamos muertos. Reconocemos a Cristo, nos arrepentimos, lo reconocemos como nuestro único y suficiente Salvador, lo confesamos, morimos en la cruz, juntamente con Cristo, nos bautizamos como una evidencia pública de que morimos juntamente con Cristo, con Él fuimos sepultados y resucitamos a un nuevo hombre, ya no según Adán, sino según Cristo, que ama el bien, que ama lo bueno, que camina en ese deseo de agradar a Dios, que ama porque primero fue amado, que ama a Dios porque Él nos amó primero, que ama a su prójimo porque Dios nos amó, que recibe el perdón de Cristo y lo puede aplicar a todos sus semejantes y a la misma creación, porque no nace de Él mismo, no nace de nosotros mismos, sino que como en Cristo Jesús todo nos fue perdonado, nosotros ahora podemos perdonar todas las ofensas, ¿sí? Porque en el Adán antiguo, aunque se sujete a la ley dice perdona, la ley dice ama, pero ¿cómo vas a perdonar a amar si no te sientes amado, si no eres amado? Pero bajo Cristo, en Cristo, somos amados, por lo cual podemos amar. Somos perdonados, por lo cual podemos perdonar. ¿Bien? Entonces en Cristo es vida. En Cristo tenemos vida. Hemos pasado de la muerte, la separación, la condenación eterna, a la vida y salvación eterna. Por fe. Por fe en Cristo Jesús, en la obra de Dios, por medio de Jesucristo, somos salvos. Entonces, el viejo hombre, y ahí se cumple lo de cuando nuestro Señor Jesucristo habla con Nicodemo y le dice, ¿cómo así que yo puedo nacer de nuevo? El viejo hombre muere y nace espiritualmente, en nuestro espíritu, es vivificado, es resucitado a un nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, como ya lo leímos. Ese hombre nace siendo un niño pequeño, un niño que va creciendo por el conocimiento de la palabra, de la doctrina revelada por el Espíritu Santo, hasta ser un hombre a la estatura de la plenitud de Cristo. Pero lo importante es que ya de aquí ya no se puede volver. Una sola vez se pasa hacia acá, realmente. Una sola vez, porque se muere espiritualmente al viejo hombre y se nace al nuevo hombre en Cristo Jesús. Entonces,
una persona solo puede morir una vez. Una sola vez. Una sola vez, realmente, una sola vez. Entonces se muere una vez y es una naturaleza la que vive aquí. Ahora, ¿por qué vamos a seguir batallando nosotros? Que es la pregunta de los siglos. ¿Por qué hay dentro de mí una lucha constante? Porque este cuerpo tiene una mentalidad y ha estado sujeto a una naturaleza de pecado, de deseo, de seducción, de tentación. Y el hombre espiritual, y esa es una evidencia que nosotros podemos tener de que somos salvos en Cristo, es que hay una lucha. Ya no vamos en disoluciones y en pecados a la orden del día, sino que hay una lucha en nosotros entre el bien y el mal. Una lucha real, una lucha cruda y sin censura, todos los días de nuestra vida, por agradar a Cristo y no a la carne, a este cuerpo. ¿Y por qué este cuerpo lucha contra el hombre según Dios, según Cristo? Porque este cuerpo no va a heredar la eternidad. A este cuerpo no le interesa la eternidad, a esta mente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este cuerpo volverá al polvo y seremos revestidos de un nuevo cuerpo glorioso, como el que Cristo tiene desde el momento en que Él resucitó al tercer día. Entonces, como este cuerpo no le interesa porque no va a heredar la eternidad, y desde niño fue formado en ese deseo y en esa vivencia, siempre siente ese deseo de hacer lo malo. Pero el hombre espiritual interior, entre más lo fortalecemos, nuestra carne mengua. Como dice Pablo, estoy crucificado juntamente con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que vivo en este cuerpo, lo vivo en la fe de Jesucristo, o sea, en lo que Él hizo, en lo que Él es. Bien, entonces esa es la verdad y esa es la realidad. Un hombre según Adán, un hombre según Cristo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? ¿Con cuál te identificas? Si estás aún acá, ven hacia acá, porque acá solamente hay muerte, perdición y condenación eterna. En Cristo Jesús hay bendición, salvación y vida eterna. Y todas las promesas de Dios son en Cristo Jesús. Sí, y así sea. Amén. Para bendición nuestra y gloria de Dios Padre. Gracias por haberme seguido, comentar, compartir, darle me gusta y nos vemos, Dios mediante, en el siguiente video. Dios nos ha bendecido eternamente en Cristo Jesús, Señor nuestro. Adiós.